Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 22 de noviembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz. Es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos ahora en la serie aplicando la palabra para ser buenas personas, basados en Proverbios capítulo 25. Nos corresponden los versículos 6 y 7. La reflexión de hoy tiene una bendición muy grande. Nuestro Señor Jesucristo mismo interpretó el pasaje en una de sus enseñanzas a sus discípulos. Tomó la idea y muy a su estilo la convirtió en una parábola donde nos aclara perfectamente la enseñanza. Leamos el texto, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone el proverbio y por supuesto que lo estudiaremos a la luz de las palabras del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Versículo 6 de Proverbios 25 dice: No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Paráfrasis: no te creas mucho, ni presumas de ti mismo delante de gobernantes o líderes, ni trates de ocupar los mejores lugares para codearte con gente considerada importante. Es mejor que te reconozcan y te den un lugar de preferencia, a que te humillen y te hagan quedar mal delante de quienes querías quedar bien. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La virtud de la sana identidad, le llamaremos a esta enseñanza. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que te digan, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien has mirado tus ojos. Leamos el texto en otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice: no te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates. Vale más que el rey te diga, sube acá, y no que te humille ante la gente importante, lo que atestigues con tus ojos. La traducción del lenguaje actual dice: cuando estés ante el rey, no te sientas importante ni te des aires de grandeza. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte, y no que pases vergüenza ante sus invitados si de algo eres testigo. Nueva Traducción Viviente dice: no exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacer un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenzas en público, tan solo por haber visto algo. La palabra dice: no presumas delante del rey ni te coloques entre los grandes. Es mejor que te inviten a subir que ser humillado ante los nobles, lo que han visto tus ojos. Y la Reina Valera contemporánea dice: no te alabes en presencia del rey ni ocupes un lugar entre gente importante. Es mejor que se te invite a subir y no ser humillado en presencia del príncipe, lo que vean con tus ojos. Lo que veas con tus propios ojos. Veamos ahora cómo aborda el Señor Jesucristo esta enseñanza, cómo la aplica a sus discípulos y apliquémosla nosotros también a nuestra vida. Dice el texto que donde se encuentra este proverbio expresado en las palabras del Señor. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, y ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto está en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. Se trata de una parábola que nos llama a la humildad y la renovación, al abandono de la religiosidad y al abandono del orgullo. Uno de los problemas más graves de la vida radica en el hecho de que muy a menudo esperamos más de lo que recibimos y en ocasiones esperamos mucho más de lo que merecemos. Pero qué bendición cuando recibimos lo que no esperamos. El Señor dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pablo dijo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Santiago dijo en su carta, capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro dijo en 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en todos los casos se deja ver una exhortación a la humildad. En la parábola, el Señor está tratando de enseñarnos una nueva manera de vivir, una mejor manera de vivir, una manera plena de vivir más feliz,
Nos propone la humildad como una base sólida para la vida, así que antes de estudiar lo que significa humildad en el contexto de esta parábola, pensemos en lo que no es humildad. Humildad no es orgullo espiritual. Hay una gran diferencia entre ser humilde y pretender ser humilde como los fariseos. Se puede tener un profundo orgullo espiritual y mostrar así una actitud piadosa, pero para esconder una gran carnalidad. Humildad no es dejarse aplastar. Hay una gran diferencia entre ser pusilánime y ser humilde. El humilde no tiene complejo de superioridad, pero tampoco de inferioridad. Sabe quién es y qué ha hecho Dios por él. Humildad no es autodegradación. No se trata de maltratarse y no amarse a sí mismo, sino de no exaltarse a sí mismo desmedidamente. La humildad, de hecho, no es una acción determinada de un momento. La humildad es una actitud en la vida. Una actitud que Jesús nos propone adquirir para vivir mejor y también nos dice cómo se logra vivir así. Primero nos dice, reconociendo una gloria más alta y sublime que la humana. El día de hoy la gente busca privilegios por todos los medios. Por ejemplo, por medio de la ropa, los amigos, la escuela, el vocabulario que se usa. En la época de Jesús no era distinto, los hombres buscaban los mejores lugares en una reunión. Vivir así puede hacer de la vida algo insoportable. Nos convierte en esclavos de los demás, en muñecos de hilos manejados por la moda y las exigencias sociales. De hecho, con el Señor existe una mejor manera de vivir, la humildad. Y por humildad no debemos entender el no vestir bien o no buscar preparación y desarrollo. Por humildad debemos entender esa actitud de vida que consiste en reconocer una gloria más alta y más sublime que la humana. A los fariseos les preocupaba mucho su reputación ante la gente. Y Jesús les llama a preocuparse más por su reputación ante Dios. Desde el momento en que nuestro Señor nos anuncia esta historia como una parábola, debemos entender que se trata de una comparación de algo cotidiano con asuntos del reino. Así que en su reino la humildad es fundamental. Buscar el reconocimiento de los demás es un error. La única actitud correcta entre nosotros es esperar la exaltación que viene de parte de Dios. Si por la voluntad de Dios se nos reconoce, qué bueno, y si no, alguna razón importante habrá. No podemos enojarnos al respecto porque entonces significaría que lo que hicimos no fue hecho con amor sino con un interés personal mezquino. Y pudiera ser, por otro lado, que Dios tiene mejores planes para nosotros. Se dice que en alguna ocasión un misionero regresaba de otro país a su casa y venía junto con un político en el barco. Y cuando llega el barco al puerto, él vio unas mantas, desde lejos se veían música y dijo, caray, ¿qué recibimiento voy a tener? Pero bueno, obviamente el recibimiento no era para él, era para el político. Y cuando digo obviamente en la historia, porque eso no es necesariamente así es como se merecía. Pero el reconocimiento fue para el político que bajó y todo el mundo le aplaudía y lo recibieron. Delegados aquí y allá. Y al misionero nadie lo recibió. Solo un mozo por ahí, un mensajero llevó una carta, dijo, usted es fulano de tal, sí, tenga esta carta. Y era la carta de su directiva, de su agencia misionera que decía, vaya al hotel fulano de tal y ahí se podrá hospedar unos días antes de que pueda tomar el camión para ir a su casa. Esa noche el misionero, después de 30 y tantos años de gastar su vida en la obra misionera, se fue muy triste a su habitación del hotel y oró de esta manera, perdóname Señor por lo que siento. Perdón, pero pensé que después de tantos años de servicio tendría un mejor recibimiento. Tendría alguna comitiva o alguien que me dijera, bueno, qué bueno que regresaste. En ese momento, la respuesta de Dios no se dejó esperar. El Señor le dijo, ten paciencia, no has regresado todavía a casa. De hecho, tu trabajo aún no termina, tienes mucho más por hacer, no te importe que no te reconozcan tus colegas lo que has hecho por mí. Espera cuando regresa a la verdadera casa, ya verás el recibimiento que te estamos preparando. Ser humilde es saber que existe un lugar en donde nuestros esfuerzos no son olvidados. Ser humilde es tener conciencia de una gloria más alta y sublime que la humana. Esperemos solo el reconocimiento de Dios. En segundo lugar, reconociendo los cimientos más firmes de la vida. La palabra humildad viene del latín humus, que significa suelo, así que humildad tiene que ver con el hecho de estar bien parados. No tiene que ver con andar por los suelos, sino con tener los pies sobre el suelo, que es donde van regularmente. El orgullo, la fanfarronería, la vanagloria y la soberbia son endebles cimientos para una vida. Es como caminar en la cuerda floja, como tirarse de un edificio pretendiendo volar, en vez de quebrantar la ley de la gravedad nos quebranta a nosotros. Ponerle cimientos a la vida es adquirir humildad como un principio, y ser humilde no es tan difícil, todo lo que tenemos que hacer es ser realistas.
Por más que logremos algo, siempre existirán los fantasmas de esas cosas que quisimos y no pudimos lograr. Por más buenos que seamos en algo, nunca seremos mejores, porque en gusto se rompen géneros, según la gente. Por más años que tengamos en la iglesia o en un trabajo o lo que sea, y por más que hayamos estudiado muchos cursos, no somos necesariamente los mejores, ni cristianos, ni profesionistas, ni nada. La vida nos permite muchas satisfacciones, pero también nos da muchas frustraciones. Ser humildes es entender esta realidad. Solo el hombre pequeño se cree importante. El Señor lavó los pies de sus discípulos siendo rey y nos mandó a hacer lo mismo los unos a los otros. Habló en muchas ocasiones de servir y dar sin esperar. Y si queremos ser felices y tener una clase de vida nueva y mejor, debemos implementar la humildad como un estilo de vida. Esa frustración que experimentamos cuando, de acuerdo a nuestro criterio, no fuimos tomados en cuenta o reconocidos por causa de nuestro esfuerzo, se acabará y experimentaremos grandes sorpresas cuando Dios permita que se nos pase a un lugar de privilegio. De eso habla el Señor. ¿Se imaginan la pena que significa que lo bajen a uno de categoría en una reunión y delante de otros? Que te sientas en los asientos principales del avión y viene la azafata y te dice: aquí no va usted, señor, usted vaya cerca del baño. Qué vergüenza. Pero qué emoción si se nos sube de categoría cuando hemos sido humildes. Cimentemos nuestra vida en la humildad y no volemos con las alas rotas del orgullo y la pretensión. Muchas desdichas desea evitarnos el Señor, y por eso enseñó esta parábola. Y por eso inspiró en el Antiguo Testamento a Salomón ese proverbio: la autoexaltación nos humilla y la humildad nos exalta divinamente. Pongamos la humildad como cimiento de nuestra nueva y mejor clase de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.